están en interacción. Esa interacción que hay entre todo lo que compone un ser vivo, todos los sistemas que hay, eso es una cosa prodigiosa, pero no quiere decir que sea nada mágico ni hecho por los dioses. Es el resultado de un proceso evolutivo que precisamente se ha hecho de esta manera. La vida es algo maravilloso, pero yo me quedo ahí, no me pongo a divagar sobre otras dimensiones o sobre otras categorías humanas o sobre otras cosas. Pero bueno, eso que sé, cada cual a respetar muy bien lo que cada cual piense. Pero yo solo lo decía porque echabas unas preguntas al aire y a lo mejor modificando esta mirada, este cambio de paradigma, podríamos encontrar alguna respuesta. Las respuestas están todas en la vida. En la vida antes de la dominación y sin dominio, y en la vida presente sin dominio. Ahí están todas las respuestas del cuerpo humano, el bebé que nace, las respuestas están ahí delante de nuestras narices. Otra cosa es que no las tengamos una ignorancia muy grande y no sepamos verlas, pero yo creo que una criatura que nace tiene todas las respuestas. Y encima tenemos la historia, la arqueología, la sociología científica del siglo pasado. Tenemos absolutamente todo ahí. Lo que pasa es que está ahí y a la vez no está. No sé qué necesitas. ¿Qué? A la vez no está. Es un continuo. No es un sacado. Está ahí y a la vez no está porque no lo hacemos valer, porque no lo reconocemos. Decimos que hay potencialidades en el ser humano. Más altos, más Decimos que hay potencialidades en el ser humano que, dado que si hay espontaneidad, alcanzan el mayor grado de capacidad. Pero vemos que las condiciones de supervivencia están evitando que el adulto esté en condiciones de proponer esa posibilidad. Estamos bastante agitados. Y los niños se ve que desde el principio, si se dan las condiciones, pues sí que dan la oportunidad de que madure precisamente todas esas potencialidades. Pero mientras el adulto vivimos agitados, ¿qué oportunidad tenemos para que todo eso se vaya desarrollando? El desarrollo de una criatura depende del entorno, del hábitat, de la interacción, porque si no hay hábitat adecuado, pues claro, no. Y si encima se les ha dicho que no, y se les va a un régimen de... Yo creo que es muy importante darse cuenta y combatir la ignorancia y saber que las criaturas tienen esas capacidades, esas cualidades, esa capacidad de desarrollo y confiar confiar en la vida. Confiar en la vida. Casi unas 3 personas más, son casi las 3:30. Casilda, ¿cómo teníamos que recomendar ¿Cómo interpretas tú las sociedades de primates que se organizan de forma tan, digamos, patriarcal, tan de dominación del macho dominante, etcétera, etcétera? ¿Cómo evolucionamos nosotros después? Porque parece que salimos de estas sociedades y evolucionamos hacia la sociedad matrifocal. ¿Éramos así antes? Ya, pues es que yo no lo tengo muy claro porque yo he leído, de lo que he leído, que tampoco tengo conocimientos, ¿no? Pero de lo que yo he leído hay un poco de todo. Y también hay gorilas y chimpancés que practican el apoyo mutuo y que son bastante matrifocales. Bueno, en cualquier caso lo que sí puedo decir, lo que sí creo que puedo decir es que el ser humano somos realmente algo bastante excepcional en la zoología, digamos, porque al adquirir la posición erecta, que si os fijáis muy pocos mamíferos han adquirido la posición erecta, pues había una dificultad muy grande, que es que con el estrechamiento de la cavidad pélvica había que hacer tenía que coincidir una serie de cosas para hacer posible la viabilidad de la especie en posición erecta. Aparte de la neotenia, de nacer antes de tiempo, aparte de eso, ha habido que desarrollar el sistema sexual muchísimo y hacer que los músculos del útero sean los más potentes
de la anatomía humana para poder hacer que salga la criatura, dando todo ese giro y todo eso que tienen que hacer. O sea que hubo un cambio del sistema sexual y en la capacidad orgásmica y bueno, en todo el invento del orgasmo y todo esto para poder compensar lo que es el estresamiento de la cavidad pélvica. Eso es una opinión que contrasta con alguna gente, por supuesto no es nada oficialmente o académicamente reconocido, pero lo tengo contrastado con alguna gente que si en algo somos superiores a los demás, entre comillas, a los animales, no es por una sexualidad muchísimo más desarrollada, tanto cuantitativa como cuantitativamente, que el resto de nuestros parientes animales. Y eso a su vez asociado a la posición bípeda. Pero el macho alfa defiende a la hembra, no la domina. En la mayoría de las comunidades primarias, pero luchan entre el macho dominante puede luchar con otros, pero normalmente defienden, o sea, no son de dominancia femenina. Bueno, hay machos que se comen a los hijos y todo esto. No sé si primates. Sí, pero eso ya es para mejorar la especie. Son hijos que no son sanos, es otra cosa, ¿Sí? No hay una dominancia. Yo creo que no, pero bueno, como eso hay mucho debate, muchas cosas, yo no tengo conocimiento sobre el tema, pues no me interesa. Yo sí que sé que en la especie humana lo de la esterogestación, o lo que supone la esterogestación de cuidado de la madre, de tener que volcarse, de la impronta para poder asegurar la supervivencia, todo eso fue un cambio brutal, ¿no? Todo la especie humana, ¿no? En la cosa del mantener. Fijaros lo que es una época, un periodo simbiótico y de esterogestación de un año. Pero eso implica un desarrollo del amor primario. El amor primario nosotros no lo conocemos, pero en Japón existe un concepto solo para hablar del amor primario como un amor distinto de todos los demás amores, con la carga libidinal más alta de toda la etapa de la vida humana, en la Maeru. Eso lo cuenta Michael Balint en La falta básica. Existe un concepto que es el Maeru, porque es un periodo de amor simbiótico, o sea, es un amor que está vinculado a mantener, que se produce para mantener un estado de simbiosis. Había algún psicoanalista que hablaba de la libido como matriz extrauterina, porque entonces ya la gestación intrauterina se garantiza porque físicamente estás dentro, pero la gestación extrauterina, ¿cómo se garantiza la gestación extrauterina? Por la atracción tan fuerte que siente la madre para no despegarse de la criatura. Una leona se queda en el jubil, que se echa a cazar por ahí, es decir, que hay como una impronta, una cosa en los mamíferos de en la hembra humana, que encima no es la crianza, que es la esterogestación. O sea que es un periodo bestial, ¿no? Y esto, Michael Balint habla de la carga libidinal más alta de la vida humana, etc. Imaginaros lo que esto propicia de vínculos, de imaginación para crear hogar, para el fuego, para el cuidado, para hacer conservas. Todo, por eso decían los antropólogos, las mujeres fueron las grandes inventoras de muchas de las primeras cosas de cultivos y de conservas y de estas cosas, por la pasión materna, la inventiva para poder cuidar y para poder dar, ¿no? Por la energía del amor materno, que es bestial, ¿no? El deseo materno. El concepto de deseo materno, una parte que es algo que casi no funciona por ningún lado, y sin embargo es la clave de la humanidad, ¿no? Una cosa, de la cocina me avisan que llevéis los vasos o que los devolváis los que los habéis hundido, ¿vale? Abajo tiene que estar en la cocina. Vasos a la cocina, por favor. Vamos a comer. Yo creía que no vuelvo. Y con lentejas por la tarde.